En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, vamos a leer allí los primeros 5 versos del capítulo 2 de la primera carta a los Corintios. Amén. Amén. Dice el título de esa escritura allí: proclamando a Cristo crucificado. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Todos, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder. Aleluya. Bueno, el tema de esta noche: pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Esa pregunta, o esa respuesta más bien, surge de una pregunta. Los discípulos, al ver que el Señor ya resucitó y que todo lo que Él les había hablado durante esos 3 años y medio con respecto al reino había sido algo maravilloso, de establecer un reino. Entonces, ellos, cuando vieron a Cristo en la cruz y lo vieron morir, se desanimaron, volvieron a sus quehaceres, se escondieron. Pero luego que ven ya que Cristo resucitó, entonces todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo enseñó, todo lo que Cristo predicó cobró fuerza. Amén. Porque la resurrección fue lo que le dio ese peso a todo lo que Cristo había enseñado. Dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección entre los muertos. Porque si Cristo no resucitó, entonces todo lo que dijo no fue verdad. Amén. Pero Él resucitó. Entonces, cuando Él está allí dándoles instrucciones durante 40 días después de resucitado, dice que les habló del reino de Dios. Entonces ellos están viendo un ambiente como de despedida, ¿verdad? En el capítulo 1 del libro de los Hechos, ellos ven allí un ambiente como que Él se está despidiendo. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 4 del libro de los Hechos dice: y estando juntos les mandó, escuchen esto, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les digo: oísteis de mí. Gloria a Dios. Amén. Oye, te suena mejor. Claro que es el titular, el pastor. Entonces dice que no se fueran de Jerusalén, que se quedaran en Jerusalén. Él les había dado ya la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Pero les había dado también un mandamiento, y era que no se fueran a cumplir esa misión antes de, amén, que primero tenían que recibir poder. Gloria al nombre del Señor. Hasta que recibiesen la promesa del Padre, la cual les digo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Es una pregunta
muy interesante porque ellos esperaban la restauración de la monarquía judía, del reino de Israel, lo que está prometido allí en segunda de Crónicas, en los libros de los reyes, el pacto davídico, todo eso. Entonces ellos esperaban la restauración del rey, y para ello tenía que el Señor sacar a Roma de allí y establecerse como el rey. Pero ellos quizás ambicionaban un poder, y era el poder político, era el poder de dominar, de gobernar, porque al Jesús ser el rey, pues Él les había prometido que ellos serían pues los que les iban a ayudar en ese reino. Amén. Él les había prometido un trono a cada uno. Ustedes que estuvieron conmigo en mis tribulaciones, yo les daré que se sienten conmigo también en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Entonces ellos esperaban eso. Señor, restaurarás al reino de Israel en este tiempo. Pero Jesús les responde y le dice: no os toca a vosotros, no es en este tiempo, no les compete a ustedes saber eso que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Eso solo Dios sabe en qué momento va a suceder. Pero tengo algo que decirles: pero recibiréis poder. Ellos estaban pensando en un poder para gobernar, un poder político, un poder para juzgar. Pero Él les recuerda, les reitera otra vez la promesa: no, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Para ser testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Así que era clara la orden, era claro el mandamiento. Tenían que esperar en Jerusalén la promesa del Espíritu Santo para poder salir a hacer el trabajo. ¿Cuál trabajo? De ser testigos. ¿Testigos de qué? De que Jesucristo había muerto en la cruz por los pecados nuestros, pero que al tercer día se levantó, y que solo en su nombre había perdón de pecados y salvación para toda la humanidad. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios, desde que el hombre cayó, supo que el hombre no podía dar la medida que Dios pide a menos que Dios hiciera una intervención poderosa en la vida. La Biblia dice que cuando el hombre pecó, solo quedó la carne, porque el espíritu se murió. Dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Es decir, que el hombre quedó simplemente siendo un ser natural, humanamente hablando. Era un ser que no tenía trascendencia en lo espiritual, no tenía comunión con Dios, porque el pecado mató esa relación. Así que el nuevo pacto, la regeneración del hombre, incluía una intervención directa del poder de Dios en la vida de las personas. Amén, amén. ¿Cómo iba a hacer eso el Señor? Pero a través del nuevo nacimiento. Él dijo: os es necesario nacer de nuevo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Así que Dios plantea entonces que el ser humano necesita la intervención del poder de Dios. Y eso sucede de dos formas. La primera es que a través de la predicación del Evangelio, cuando la persona oye el Evangelio y lo cree, el Evangelio se está predicando con la unción del Espíritu Santo enviada del cielo.
El predicador está ungido. El predicador tiene la autoridad, el poder de Dios para predicar la palabra. Y esa palabra predicada, con ese poder, con esa autoridad, con esa unción, comienza a producir un efecto en el que lo cree, en la persona que recibe la palabra. Y eso comienza a producir cambios en la vida del oyente. Y si la persona cree, esa palabra comienza a cobrar vida en él. Aleluya. Y comienza a formarse la nueva criatura. Entonces, la influencia del Espíritu Santo desde el predicador hacia el que está oyendo. Pero una vez esa persona pasa de ser un oyente a un creyente, practicante y obediente del Evangelio, entonces ya no solo va a tener la influencia externa, sino que hay una promesa, y es que una vez se convierte al Señor, está capacitado, habilitado para ser bautizado con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y ya él no va a tener entonces solamente una influencia externa de parte del maestro, del predicador, del que le habla la palabra, sino que ya ha recibido poder de lo alto, y ese poder, aleluya, es como un río, gloria al Señor, que corre de su interior. O sea, ahora tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Es por eso que nosotros vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que ellos reciben el poder del Espíritu Santo, el capítulo 2. Y entonces, en todos los lugares donde se predicaba el Evangelio, uno mira que el predicador, el apóstol o el evangelista enseguida sentía una preocupación para que las personas recibieran el bautismo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Uno mira, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 8, que cuando Felipe fue a Samaria, dice que él les predicó el Evangelio, les predicó a Cristo. Y el Señor respaldaba la predicación de Felipe con milagros, señales y prodigios, de tal manera que se bautizaban hombres y mujeres. Y hasta el brujo del pueblo se bautizó. Amén. Porque se dio cuenta que el poder que tenía Felipe era un poder real y no un poder falso, como él estaba engañando a la gente. Pero dice la palabra del Señor que cuando los que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, entonces enviaron allá, ¿a quién? A los dos apóstoles, a Pedro y a Juan. Y los enviaron con una misión específica, para que orasen por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque hasta ese momento solo habían sido bautizados en aguas en el nombre de Jesús. Amén. Y llegó Pedro y llegó Juan y oraron por ellos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Porque para ser testigo de Dios hay que, aleluya, participar de la obra de Dios. Hay que recibir la obra de Dios. Hay que ser, aleluya, hay que experimentar la obra de Dios. Uno no puede contar lo que no ha visto. Uno no puede testificar lo que no sabe. Por eso los ángeles no predican la gracia ni el evangelio, porque ellos no saben lo que es ser redimido, lo que es ser perdonado, lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Pero nosotros, aleluya, los pecadores que le creímos a Jesús y que hemos sido salvos y rescatados, hemos experimentado en carne propia, aleluya, en nuestra vida lo que es ser perdonado, redimido, rescatado, restaurado y lleno del poder del Espíritu Santo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo no es un adorno en la iglesia. El Espíritu Santo es una necesidad en la iglesia. Aleluya. De tal manera que el Señor insiste y le dice: se quedan en Jerusalén hasta que reciban del Espíritu Santo.
Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 10 del libro de los Hechos encontramos la primera vez que se le predica el evangelio a los gentiles. En Hechos 2 se le predicó a los judíos, en Hechos 8 se le predicó a los samaritanos y en Hechos 10 se le predica a los gentiles. Y recordemos que en Hechos capítulo 10 todo sucedió a través de una visión. Porque el apóstol Pedro no tenía todavía la suficiente amplitud de conocimiento y de visión para creer que el evangelio de la gracia también era para los gentiles. Él pensaba que eso nada más era para los judíos. De tal modo que el Señor tuvo que enviarle una visión. El Señor tuvo que mostrarle en un éxtasis todo lo que él había hecho para limpiar al pecador, para limpiar a los gentiles. Y sabemos que Pedro fue enviado a la casa de Cornelio. Porque Cornelio también había visto la visión. Y dice la Biblia que cuando Pedro comenzó a predicar el evangelio, cuando Pedro comenzó a contar el testimonio de Jesucristo. Amén. Porque hermano, nosotros nos han mandado a predicar es el testimonio de Dios. Amén. De que Él resucitó a Cristo de entre los muertos. Dice la palabra del Señor, aleluya, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, estaba el apóstol predicando la palabra. Dice el verso 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Y nosotros, de lo que dice Pedro, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó, escuche esto, aleluya, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyeren, de todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecado por su nombre. Gloria a Dios. Será el sermón de Pedro. Y mientras Pedro dijo esas palabras, entonces, aleluya, el Espíritu Santo cayó ¿sobre quiénes? Sobre todos los que oían el discurso. Ojalá en esta noche el Espíritu Santo cayera sobre todos los que oyen la palabra de Dios atentamente. Demos gloria al nombre del Señor. Aleluya. De tal manera que los que fueron con Pedro, que eran judíos, quedaron sorprendidos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ahí vemos entonces que Dios siempre se interesa para que los creyentes reciban el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19 entonces encontramos el apóstol Pablo ya convertido al Señor y ya está en Éfeso. Amén. Y dice la Biblia que aconteció en tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso.
Y hallando a ciertos discípulos, mira la pregunta que le hace. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Amén. Y que dice aquí que cuando oyeron esto, aleluya, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Juan vino antes de Cristo. Juan bautizó para arrepentimiento, diciéndole a la gente que se prepararan para recibir al Mesías. Estos discípulos que Pablo encontró en Éfeso eran de ese grupo que se habían bautizado en el bautismo de Juan. Pero Pablo, como quería fundamentar la iglesia y quería allí hacer el trabajo correctamente, les preguntó de salida: ¿ustedes recibieron ya el Espíritu Santo? Y dice: ni siquiera nadie nos ha explicado si hay Espíritu Santo. Y va la segunda pregunta y dice: ¿en qué pues fuisteis bautizados? ¿Quién les dio la clase bautismal a ustedes? ¿Quién los adoctrinó? No, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Es que ustedes todavía están allá en el bautismo de Juan. Juan bautizó diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir, esto es, en Jesús el Cristo. O sea que Juan no conducía era a Cristo. Claro, cuando oyeron esto no se pusieron a discutir con Pablo que porque tengo que bautizarme otra vez, que si ya yo me bauticé. No, tenían que bautizarse ahora en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y después que Pablo los bautizó, oró por ellos, les impuso las manos. Amén. ¿Y qué pasó? Y vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Esa es la doctrina apostólica. Esa es la doctrina de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Fueron bautizados en el nombre de Jesús, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hablaban en lengua y comenzaron a testificar. Gloria al nombre del Señor. Ese es el orden. ¿Por qué? Bueno, porque para poder ser testigo del poder de Dios se necesita recibir el poder de Dios. Ninguna persona puede ser testigo del poder de Dios si no ha experimentado ese poder. Amén. Si a usted Dios lo ha sanado, usted puede decir que Dios sana. Amén. Si usted Dios le ha provisto algún día cuando ha estado escaso, usted puede decir: Dios es mi proveedor. Pero solo los que hemos sido perdonados, solo los que hemos sido rescatados, solo los que hemos sido llenos del Espíritu Santo podemos decir: Él no solamente sana, Él no solamente provee, Él perdona, Él liberta y bautiza con el Espíritu Santo. Podríamos decir en esta noche: ese es el paquete completo de la salvación. Aleluya. Algunos se conforman solo con la sanidad, algunos se conforman solo con la prosperidad, algunos se conforman solo con los panes y los peces, pero nosotros no, nosotros vamos más allá de eso. Aleluya. Hemos sido llamados a ser testigos de Jesucristo, y para ser testigo se necesita, aleluya, ser lleno del Espíritu Santo. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén. Es por eso entonces, teniendo ya todo este argumento doctrinal aquí, es que el apóstol Pablo entonces llega a Corinto y les dice a los hermanos de Corinto, o les recuerda, porque él está escribiendo una carta y ellos se habían convertido, y les dice: hermanos, recuerden que cuando yo fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, amén, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría.
Porque algunos piensan que nosotros aquí tenemos palabras bonitas, escogidas para convencerlo a usted, para engañarlo, engatusarlo. No. Oradores muy eminentes hay en el mundo. Hay gente que habla bien, que habla bonito. Y sabe, el Señor prácticamente se ha cuidado de no escoger hombres tan elocuentes. Él escogió de lo vil, de lo que no era. Que a veces no sabíamos ni hablar. Muchos ni a la escuela habían ido. Muchos ni siquiera tenían, aleluya, títulos de nada, pero a esos escogió el Señor en primer lugar para predicar, para avergonzar a los que se creían. Gloria al nombre del Señor. Así que esto no es cuestión de palabras bonitas. Este mensaje del Evangelio no es algo solamente para levantarle a usted el autoestima. No es solamente para darle a usted frases del día a día. Porque ahora las personas y algunos hermanos toman la Biblia como si leyeran el horóscopo. A ver qué me dice Dios para el día de hoy. Te va a ir bien, vas a ser bendecido. No, el Evangelio y la Biblia no es para tomarla como superstición. La palabra de Dios es para creerla, para obedecerla. Aleluya, porque por medio de ella fueron hechos los cielos y la tierra. Y además al Señor le ha placido salvar a los hombres por la locura de la predicación de su palabra. Gloria al nombre de Jesús. Claro que el Evangelio levanta todo el autoestima. El Evangelio bendice, pero ese no es el objetivo. Eso es como un resultado colateral. Aquí lo más importante es que usted conozca a Dios, que usted sea salvo y que usted reciba el poder del Espíritu Santo. Y usted puede decir: yo soy testigo del poder de Dios porque lo he comprobado en mi vida. Así que cuando fui a vosotros, yo no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Gloria a Dios. Porque Pablo tenía la capacidad para hacerlo. Es decir, un hombre estudiado. Pero le tocó hacer un esfuerzo. Mira lo que dice allí: me propuse. Amén, amén. Amén. Porque uno aquí podía traer y contratar a un orador. Háblale bonito allí. Pero no se trata de hablar bonito. No se trata de palabras. Se trata de que aquí se desencadene, aleluya, el poder de Dios y rompa toda atadura, toda ligadura, toda fortaleza del diablo. Que haya aquí una explosión de poder de lo alto, como el día de Pentecostés. Entonces el apóstol dice: me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y miren lo que dice: y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Aleluya. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Amén, amén. Porque hay hombres sabios, hay hombres persuasivos, hay hombres que convencen a la gente. Pero el Evangelio no se trata de palabras que convencen. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y créame que no es el predicador. La Biblia dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, algo de justicia y de juicio. No soy yo y el hermano Ángel el que convence al pecador, es el Espíritu Santo que se mueve en medio de su pueblo, en la iglesia, el que le orgullo, el que lo hace sentir mal a usted, para que usted se convierta al Señor y el Señor lo salve. Demos gloria al nombre de Jesús. Muchos critican al predicador, al pastor. Pero el pastor es débil. Pero el pastor tiene esos defectos. Dice: gracias a Dios. Pero ¿sabe por qué los tenemos?
La Biblia dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. No mires el vaso es de barro, sí, el vaso es de barro, pero lo que está dentro del barro, lo que está dentro del vaso, aleluya, la excelencia de lo que hay allí, aleluya, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. ¿Y cómo es posible que Dios pueda usar un hombre quizás rústico? Quizás un hombre que no tiene mucha sabiduría humanamente hablando, pero a ese Dios lo usa para transmitir su mensaje. Gloria al nombre del Señor, y que los pecadores se puedan convertir. Porque la gloria es para Él. Aleluya. Así que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Porque el apóstol Pablo, como judío, como fariseo, como abogado que era, como un intérprete de la ley, era un hombre con mucha, podríamos decir, tenía un ardor, un léxico, tenía palabra. Pablo era un hombre que podía enfrentarse ante el rey, hablar ante los reyes. Él podía argumentar delante de elocuentes. Él, cuando estuvo en Atenas, habló en el Areópago, donde se paraban los sabios atenienses, pero allí no se ganó a mucha gente. Él apeló a César y él mismo se defendía, no contrataba abogados, porque era un hombre que tenía palabra, era un hombre que tenía un buen vocabulario, tenía buenos argumentos, buen conocimiento, pero eso no le servía para convencer a un pecador para que se arrepintiera. Un día él, aleluya, tuvo que entregarse a Jesucristo cuando iba camino a Damasco, y el Señor le dijo, aleluya, entra a Damasco y espérate allí, que allí voy a hacer contigo algo especial, porque me eres instrumento escogido. Aleluya. Y allí tuvo que esperar hasta que vino Ananías, oró por él, lo bautizó, aleluya, y le impuso las manos para que recibiera el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Todos hemos pasado por ese proceso. Todos hemos pasado por allí. Y todo el que quiera servir, ser testigo y quiera ser parte de este reino, tiene que pasar por ese proceso. Demos gloria al nombre del Señor. Demos gloria al nombre del Señor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Demostración es como una exhibición, es algo que usted puede contemplar, que usted puede ver. Gloria al nombre del Señor. El día que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, los 120, hay una demostración. Les oían hablar en sus propios idiomas originales las maravillas de Dios. Claro, los que no entendían idiomas extranjeros, sino que estaban están ebrios. Porque como yo no entendía, eso es tan loco, mira lo que habla ahí. Pero el que sabe el idioma que está hablando dice, no está ebrio, él está hablando en una lengua de tal lugar y está hablando las maravillas de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Demos gloria a Dios. Demostración del Espíritu. Gloria a Dios. Y de poder. Gloria al nombre del Señor. Así que somos testigos del Señor. Pero nosotros no podemos ser testigos de cualquier manera. Tenemos que ser testigos de Dios con poder y autoridad. Y para eso necesitamos estar revestidos y llenos del Espíritu Santo. ¿Y por qué el apóstol Pablo se propuso eso? Porque ese es el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no es que usted sea un religioso ni una religiosa, y una persona que simplemente se congrega en un lugar, no. Dios quiere que usted, aleluya, sea un recipiente, un vaso del poder de Dios. Que usted sea templo del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Demostración del Espíritu y de poder. Y esto que viene es muy importante. Escuche esto. Escuche esto. Para que vuestra fe, gloria al Señor. ¿Sabe? La fe es el canal por medio del cual nosotros recibimos todo lo que Dios nos quiere dar. Amén. Jesucristo estaba allí
Y mucha gente lo tocaba y lo apretujaba. Pero solo la mujer que lo tocó con fe recibió sanidad. Amén. Porque tú puedes tocar al Señor, pero si tú no tienes fe, no pasa nada. Pero el que lo toca con fe recibe descarga de poder. Amén. O sea que la fe es importante, porque por medio de ella recibimos lo que Dios nos quiere dar. El Espíritu se recibe por la fe. Somos justificados por la fe. Somos salvos por la fe. Todos recibimos por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces Pablo dice: yo quiero que ustedes, los corintios, su fe no sea cualquier fe, no sea una fe puesta en un hombre elocuente, no sea puesta en un movimiento cualquiera, para que vuestra fe, aleluya, no esté fundada, escuche, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nosotros tenemos fe en el poder de Dios. Amén. Y nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Jesucristo. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Amén. Amén. Y sabe una cosa, es por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos en Éfeso, a esos hermanos que él bautizó allá en el capítulo 19, después que la iglesia ya había crecido, ya se había hecho un trabajo allí, él les dice algo que nosotros debemos considerar en esta noche. Porque el cristiano debe saber qué es lo que tiene para poder ser un buen testigo. Amén. Amén. Usted tiene que saber. Una vez me encontré con una señora en un taxi y entonces la invité a la iglesia. Ay, pastor, si un día de esto voy, yo voy a todas partes donde me invitan. Yo voy allá, yo voy acá y tal, porque a mí la verdad, a mí no me interesa la doctrina, a mí lo que me interesa es que Dios me ayude. Y ella solo estaba interesada en que Dios me ayudara. No le interesaba más. O sea, su creencia no estaba fundamentada en el poder de Dios, sino sencillamente donde le dieran allí la atención social que ella requería. Y así hay muchas personas que solo están buscando un favor de Dios y quizás un favor material. Pero no, nosotros estamos aquí para que usted reciba el favor más grande de Dios, que es la salvación de su alma, y para ello necesita tener fe en el poder de Dios. Y mira lo que le dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, verso 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y escucha el verso 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El apóstol estaba interesado en que los hermanos allí descubrieran la grandeza del poder de Dios, que ya estaba en ellos y que operaba en ellos. Gloria al Señor. Pero muchas veces ignoramos lo que hay en nosotros. Muchas veces nosotros minimizamos lo que tenemos. Yo a veces pienso, y una vez dije, qué tristeza que a una persona se le olvide que un día recibió el Espíritu Santo y se vaya al mundo otra vez. No sabe lo que está haciendo. Hermano, recibir el Espíritu Santo es una cosa muy grande y valiosa. Nadie te lo puede dar en este mundo.
Es algo maravilloso, gloria al nombre de Jesús. No hay palabras para describirlo. Amén, amén. 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 Pero recibiréis poder y me seréis testigos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ojalá la iglesia entendiera que lo que tenemos es grande, aleluya. Que lo que tenemos nunca había sucedido en la historia de la humanidad. Que esto es algo que el Señor se reservó para este tiempo, para los postreros días, dice el Señor. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y todavía estamos en ese tiempo postrero donde el Señor está derramando su espíritu. Oh, gloria a Dios, porque en esta noche no le decimos, Señor, enséñame a descubrir qué es lo que yo he recibido, qué es lo que yo tengo. Y no solo enséñame a descubrirlo, enséñame a usarlo. Enséñame, Señor, aleluya, a ponerlo a trabajar, que opere en mí ese poder. Ay, hermano, es que yo tengo muchas debilidades. Es que, hermano, yo soy muy débil, frágil, y las tentaciones me acechan. Bueno, el apóstol Pablo también era un hombre que tenía el mismo problema que tú y que yo, y él se puso a orar, y el Señor le dijo: Pablo, no me pida más por eso, que no te lo voy a quitar, porque es que eso que a ti te hace orar te hace fuerte. Al mi poder se perfecciona en tu debilidad, aleluya, porque allí donde tú eres débil, yo te fortalezco y quieres ser la parte más fuerte de tu vida. Oh, gloria al nombre del Señor. Así que nunca más diga que usted no puede, porque la Biblia dice, aleluya, que nosotros hemos sido llenos del poder del Señor. Y que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. El poder que hemos recibido no es el poder del mundo, porque en el mundo también hay poderes. En el mundo también se manejan ciertos poderes. Pero mire lo que le dice Pablo a los Corintios ahí mismo en el capítulo 2 más adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Escuche esto: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El hombre natural, dice el verso 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque estas cosas se necesitan discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Amén. Y mire lo que nos da el poder de Dios. Y dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y eso lo hemos recibido por el poder que Dios nos ha otorgado. Así que nosotros somos testigos. Dios nos ha hecho sus testigos. Somos testigos del poder de Dios. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Lo que usted tiene es grande, hermano. Póngase de pie en esta noche. Lo que usted tiene es grande. Lo que usted tiene no lo dan los doctores en las universidades.
Lo que usted tiene no se lo pueden dar a usted en ningún lugar, en ninguna academia. Eso solo lo tenemos los que hemos creído en Jesucristo. En esta noche, por eso en esta noche, aquí fluye el poder del Espíritu Santo para aquel que lo quiera recibir. Bendito sea el nombre del Señor. Pero recibiréis poder. ¿Cuántos quieren recibir poder? ¿Por qué no viene aquí al altar y dice el Señor? Yo quiero recibir el poder del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Ahora mi vida está preparada para ser llena del Espíritu. Venga en el nombre del Señor. Venga creyendo. Venga creyendo. Abra su corazón. Abra su mente. Abra su alma. Y deje que el Señor esta noche lo toque. Lo llene con el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Por qué no adoramos a Dios? Aleluya. 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 Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Aleluya. Aleluya. Yo no sé si en esta noche hay algún amigo aquí que quiera entregar su vida al Señor. Habrá en esta noche algún amigo, una amiga que quiera creer el Evangelio esta noche y decir: yo me entrego a Jesucristo esta noche.